Mientras Israel moviliza a decenas de miles de tropas para una gran operación en la ciudad de Gaza, el presidente Trump lanza un ultimátum: devuelvan a todos los rehenes o enfrenten las consecuencias. Y además, Tucker Carlson descarta Judea y Samaria como, entre comillas, míticas y sugiere que partes pertenecen a Jordania. Manténganse atentos. Vamos a estar discutiendo los últimos acontecimientos tanto en la guerra de Israel en Gaza como en la guerra de información en la iniciativa Jerusalén de hoy. Bienvenidos a Minuto Jerusalén en Jewish News Syndicate Televisión. Soy Josh Hasten, corresponsal de Jewish News Syndicate News. Estoy con Alex Treman, director ejecutivo de Jewish News Syndicate en el centro de medios de Jewish News Syndicate en Jerusalén. Y Alex, en los últimos días hemos visto a las fuerzas de defensa de Israel operar en la ciudad de Gaza. Oficialmente ya está en marcha. Imágenes de edificios de varios pisos siendo derribados por las fuerzas de defensa de Israel. Esos edificios eran utilizados por Hamas para llevar a cabo ataques terroristas contra nuestras tropas y contra ciudadanos del Estado de Israel. Vamos con fuerza a la ciudad de Gaza, Alex. Bueno, ciertamente pasaron muchas semanas desde que escuchamos que las fuerzas de defensa de Israel iban a entrar en la ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza, la ciudad principal, muy densamente poblada, incluso comparada con otras áreas de la franja. Grandes preguntas sobre por qué esa no fue necesariamente la primera ciudad en la que entraron las fuerzas de defensa de Israel. Recordamos que escuchamos hace casi un año que Rafah era el último bastión. Aquí tienes una ciudad incluso mucho más grande que Rafah, la ciudad de Gaza en el medio. Y las fuerzas de defensa de Israel determinando que realmente no pueden eliminar completamente la infraestructura de Hamas sin entrar a la ciudad de Gaza. Y se cree que gran parte de la red de túneles en realidad es alimentada por la infraestructura en la ciudad de Gaza. Entonces, por ejemplo, escuchamos esto, vimos videos de estos edificios siendo derribados, edificios que tenían paneles solares en todos los techos y se cree que esos paneles solares están suministrando electricidad dentro de los túneles. Pasemos ahora a la situación de los rehenes. El primer ministro esta semana pasada desestimó las declaraciones de Hamas de que estaban listos para llegar a un acuerdo integral. El primer ministro afirma que esto es otra manipulación de Hamas y que no quieren liberar a todos los rehenes. Hablemos de eso. Bueno, primero que nada, creo que tenemos que aclarar, porque hay muchos medios en Israel, incluso en particular el Times of Israel, lo han repetido varias veces. Pero muchos de los medios, muchos de los manifestantes dicen que Hamas está dispuesto a liberar a todos los rehenes como parte de un acuerdo integral. Y Netanyahu está echando a perder ese acuerdo integral, que es él quien está bloqueando que Hamas libere a todos los rehenes. Nada podría estar más lejos de la verdad y nada podría ser más dañino para la posición diplomática de Israel que decir continuamente que Netanyahu es quien está bloqueando un acuerdo integral. La razón por la que dicen que Netanyahu está bloqueando un acuerdo integral es porque quieren que el electorado israelí esté molesto con Netanyahu. Quieren que la gente en las calles, que es un poco menos, digamos, inteligente, salga a protestar contra Netanyahu por no aceptar el acuerdo integral. Hamas no presenta un acuerdo integral. Hamas va a retener a los rehenes restantes tanto tiempo como les sea posible. No hay garantías de que cualquier tipo de negociación para liberar a estos rehenes restantes pueda ocurrir en las próximas semanas y mucho menos en los próximos meses. Si Hamas puede retener a los rehenes por años, seguramente lo hará, ya que así mantienen su relevancia. Mientras tengan a los rehenes, están dictando los términos de la guerra y alimentando el movimiento internacional para deslegitimar a Israel. Ya sabes, ves titulares que dicen que Hamas está dispuesto a un acuerdo integral. En realidad está enfocado en el impulso interno para sacar a los manifestantes a las calles, no realmente en mantener ningún contacto firme con la realidad dentro de Gaza. Sí, es muy triste ver las imágenes de las familias de los rehenes siendo maltratadas así por el grupo antigubernamental. Al mismo tiempo, hay informes de que el enviado estadounidense Steve Witkoff quizás está hablando con Gershon Baskin, un extremista de izquierda que estuvo detrás del acuerdo para liberar a Gilad Ali, creo que en 2011, si no me equivoco, intercambiando a 1,000 terroristas, liberando de nuevo a 1,027
a las calles a cambio de Gilad Shalit. Algunos de esos 1,027 participaron en la masacre del 7 de octubre como Gaya Sinwar, liberado de Israel. Vimos que muchos de esos prisioneros liberados regresaron directamente a actividades terroristas. Y han muerto israelíes por culpa de los soldados, por culpa de los prisioneros que fueron liberados a cambio de un solo soldado. Ahora, Gershon Baskin no es solo el responsable. Y no quiero decir que no quiero echarle la culpa, aunque estuvo involucrado en eso y ciertamente lo impulsaba. El liderazgo de Israel, incluido Netanyahu, aceptó ese acuerdo. Pero el hecho de que ahora Steve Witkoff vaya a hablar con este tipo, Gershon Baskin, él es un activista de extrema izquierda, está bien. Sabes, esta mañana estaba revisando eso cuando leí ese informe y lo vi en Axios, en Times of Israel y en otros lugares que Witkoff está hablando con Gershon Baskin. Y solo quería revisar algunas de las cosas que él ha escrito, incluso en el periodo más reciente. Vi un artículo que él escribió hace como 4 meses donde afirmó que Israel está cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza a diario. Él es alguien que decía que Hamás, apenas dentro de un año del 7 de octubre, escribía que Hamás es un actor práctico que ha cambiado, no que no sea ideológico, pero como gobierna la franja de Gaza se ve obligado a ser más pragmático. Este tipo ha estado equivocado y aún impulsa con fuerza una solución de 2 estados usando sus contactos palestinos. Ha sido una persona muy negativa. Así que Witkoff simplemente está pasando por alto eso para intentar llegar a un acuerdo. Así que ahora tienes que preguntarte, ¿cuál es la historia? Está bien, sabes, y sabemos que alguien como Barak Ravid, ya sabes, Axios siempre está tratando de socavar al gobierno para socavar a Witkoff. No sabemos qué contrato tenían Witkoff y Baskin. No he hablado con Gershon Baskin ni con Steve Witkoff, así que no sé cómo era ese contrato. No sé si Gershon Baskin fue algún tipo de acompañante en un discurso o una reunión, o si solo le dio la mano a Steve Witkoff, o si Witkoff le dijo, ya sabes, oye, tal vez haya otra manera, pero de eso no va a salir nada. O si realmente están usando a Gershon Baskin como algún tipo de conducto para llegar a alguien en Hamás, estoy seguro de que Baskin pudo haber ofrecido eso. Decir, déjame hablar con esos tipos, ya lo he hecho antes, pero eso sería muy decepcionante. Ahora, parte de las razones por las que alguien como Ravid y otros informarían esto podría ser específicamente para molestarnos a ti, a mí, a miembros del gobierno, y luego hacer que la gente llame a Witkoff y diga, oye, ¿qué está pasando aquí? Y luego crear una discusión en la que Witkoff se enoje con el gobierno en Israel. Así que ves que hay mucho de diferente actividad aquí para tratar de crear una separación y una ruptura entre Estados Unidos y el gobierno israelí. Observamos eso durante meses, sobre todo antes de la operación de Israel y la de Estados Unidos contra Irán. Así que siento que aquí de nuevo hay intentos de fabricar algún tipo de ruptura. Y titulares como este ciertamente pueden ser usados o intentados usar como un detonante para que la gente se enoje entre sí. Siguiendo con la administración de Trump, el presidente Trump el viernes reafirmó los comentarios que hizo a principios de la semana respecto a cuántos rehenes vivos quedan en Gaza. Hizo comentarios indicando que tal vez sean menos de 20. Y vamos a ver este video. Estamos en negociaciones muy profundas con Hamás. Dijimos, déjenlos salir a todos ahora mismo, déjenlos salir a todos y cosas mucho mejores les sucederán. Pero si no los dejan salir a todos va a ser una situación difícil, va a ser desagradable, esa es mi opinión. Es decisión de Israel, pero creo que deben dejarlos salir. Tienes más de 20, tienes como 38 personas muertas, jóvenes, hermosas, personas muertas. Son 20 personas, pero creo que algunas podrían haber muerto recientemente. Entonces, a principios de la semana, el presidente Trump dijo que tal vez sean menos de 20, lo repitió el viernes y también lanzó una advertencia a Hamás diciendo que deben devolver a todos los rehenes vivos que quedan. Y dijo que la guerra posiblemente podría terminar si dan ese paso.
Oh, absolutamente. Creo que Israel estaría dispuesto a terminar esa guerra y el conflicto si todos los rehenes fueran liberados. Y verías un camino hacia el final de las hostilidades, pero no veo que Hamás libere a estos rehenes. De nuevo, no sé si importa mucho si el presidente está actuando con base en inteligencia cuando dice que podría haber menos de 20 rehenes. Y sabemos que los rehenes, muchos de ellos, están en peligro mortal en este momento. Literalmente los están dejando sin comer por periodos prolongados. Su situación es, en el mejor de los casos, precaria. Los están trasladando por toda Gaza. Hemos escuchado informes de que en realidad los están trasladando a la ciudad de Gaza si no estaban ahí antes, porque Hamás básicamente está usando a los rehenes como el escudo humano definitivo. Vimos informes en Israel de que las fuerzas de defensa de Israel han declarado que si tienen información de inteligencia de que hay rehenes en una zona o edificio, no dispararán contra ese edificio porque no quieren matar a esos rehenes. ¿Es posible que queden menos de 20 rehenes en Gaza? Sí, los hay. Quiero decir, no creo que el panorama general cambie si hay 15 rehenes vivos o 20 rehenes vivos. Por supuesto, es una tragedia. Toda la situación es una tragedia de principio a fin. Yo no me enfocaría tanto en Trump y su uso de cifras precisas. Ese no ha sido su modo de operar. Otros presidentes y secretarios de Estado suelen ser más cuidadosos al obtener cifras exactas. Creo que con Trump es más sobre la dirección general. Y otra vez, no importa si digo que son 18, 20 o menos de 20 rehenes. La idea es el sentimiento. La idea es lo duro que Trump y su administración están presionando para encontrar una manera de ponerle fin a este conflicto. Siguiendo con Gaza, puede que la gente no recuerde ni conozca el nombre de Mahmoud Afana, pero ciertamente recuerdan lo que pasó el 7 de octubre. Este fue el terrorista que llamó a sus padres presumiendo que había asesinado a 10 judíos con sus propias manos. Y tuvimos esa conversación. Permítanme mostrarles un poco de esa conversación en video. Te estoy hablando desde Mafalsim. Abre mi WhatsApp ahora y verás a todos los que maté. Mira cuántos maté con mis propias manos. Tu hijo mató judíos. Papá, te estoy hablando desde el teléfono de una mujer judía. La maté a ella y maté a su esposo. Maté a 10 con mis propias manos. Papá, 10 con mis propias manos. Así que ahí tienen a este malvado Mahmoud Afana el 7 de octubre presumiendo un individuo enfermo y malvado. No sé si está vinculado oficialmente con Hamás o si es un civil que participó en la masacre, pero en resumen, finalmente las fuerzas de defensa de Israel han confirmado que Afana ya no está, lo eliminaron en una operación militar. Esta persona malvada que estaba tan orgullosa de haber asesinado a 10 judíos con sus propias manos. Gracias a Dios. Ojalá esté ardiendo en el infierno, honestamente. Bueno, creo que definitivamente era miembro de Hamás. Participó en la ola de asesinatos. Algunas personas entraron y saquearon. Creo que quien haya matado a 10 personas y se haya jactado, sobre todo al inicio de la guerra, es miembro activo de Hamás. Y ves que el largo brazo de las fuerzas de defensa de Israel seguirá persiguiendo a los terroristas asesinos en Gaza, incluso si han pasado casi 2 años. Ellos siguen haciendo el trabajo. La gente quiere saber por qué la guerra está durando tanto tiempo, y es porque todavía hay terroristas sueltos en la franja de Gaza. Esa es una de las razones. Todavía hay rehenes retenidos dentro de la franja de Gaza. Esa es otra de las razones. Hamás sigue ahí. Los ciudadanos siguen ahí. No se ha presentado un liderazgo alternativo para Gaza, así que la guerra va a seguir. Mientras haya terroristas sueltos tomando ayuda humanitaria, manteniendo rehenes y disparando contra las fuerzas de defensa de Israel, la guerra va a continuar. Y creo que debemos preocuparnos si esta guerra puede terminar rápidamente. Así que incluso si Hamás libera a los rehenes, lo cual no creo que vayan a hacer en esta etapa, e incluso si las fuerzas de defensa de Israel anuncian su intención de poner fin a este conflicto, y sé que Israel está listo para averiguar cómo terminar el conflicto, especialmente si los rehenes regresan. Pero mientras haya operativos de Hamás armados dentro de Gaza, mientras tengan la capacidad de disparar cohetes ocasionalmente a una ciudad israelí, mientras tengan la capacidad de emboscar un puesto de seguridad de las fuerzas de defensa de Israel en la franja de Gaza, lo que vas a tener es un enfrentamiento continuo.
Así que incluso si las fuerzas de defensa de Israel retiran a la mayoría de sus tropas de Gaza, no veo un final claro para este conflicto. Mientras el liderazgo de Hamás siga en la franja y los residentes de Gaza no hayan sido trasladados voluntariamente o de otra manera a alguna otra parte del mundo. Esta mañana, de hecho, Hamás lanzó 2 cohetes hacia la ciudad de Netivot. Uno de ellos fue derribado. Otro cayó en un área abierta. Y este pasado viernes, de hecho, marcó el día 700 de la guerra en Gaza. Hamás, consciente de que son 700 días, publicó otro video propagandístico mostrando a los rehenes Gui Gilboa Dalal y Alon Ohel, ambos de 24 años, conduciendo en Gaza. Así que Hamás continúa con la propaganda tratando de meterse en la mente del público israelí. Ahora, como puedes ver, están moviendo a los rehenes, ya sea dentro de la ciudad de Gaza o desde fuera de la ciudad de Gaza hacia la ciudad de Gaza. Y el mensaje detrás de eso es que las fuerzas de defensa de Israel están poniendo en peligro la vida de los rehenes al entrar en la ciudad de Gaza. Por lo que entiendo, Alon Ohel y Guy Gibo Dilal, no se habían visto durante mucho tiempo. Y ahora de repente juntan a estos 2 rehenes para crear un momento emotivo, permitiéndoles o montando, ya sea montando la situación al juntarlos o literalmente diciéndoles qué decir de una manera que genere emociones ilícitas para las familias de los rehenes en la forma del rehén. Una de las familias decidió no permitir que se publicara el video de su hijo, solo una foto y unos segundos de otro video que fue difundido. Vimos que la familia de Gilboa Dilal publicó un clip de 28 segundos en el que Alon Ohel no apareció porque la familia Ohel no quiso esos videos. Pero escuchas a las familias decir que sus hijos, ya sabes, los miembros de su familia se ven irreconocibles. Por las terribles condiciones, uno de ellos dijo, no puedo creer que sigo vivo. Entonces, este es el juego de propaganda psicológica, lo mencionamos desde el inicio. Y ya sabes, jamás ellos están jugando con dinero de la casa en este momento. Ya sabes, así que ellos pueden hacer realmente lo que quieran para provocar emociones entre el público israelí, mantener a la población israelí como rehén y simplemente observar cómo el resto de la comunidad internacional sigue intentando deslegitimar a Israel mientras la guerra continúa. Hemos hablado mucho sobre la cooperación entre la administración de Trump e Israel en los últimos 2 años, especialmente en el último año cuando Trump asumió oficialmente el cargo. Analicemos la relevancia de la reciente visita del comandante de Comando Central de Estados Unidos, almirante Brad Cooper, a Israel, donde se reunió con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Eyal Zamir. ¿Por qué es importante que Estados Unidos envíe al jefe de Comando Central de Estados Unidos a Israel en este momento de la guerra? Tenemos nuevo jefe en Comando Central de Estados Unidos y por eso quieres asegurarte de que haya una buena transición. Israel no solía ser parte de Comando Central de Estados Unidos. Comando Central de Estados Unidos es la rama militar de Estados Unidos responsable de Medio Oriente. Antes, Israel pertenecía a la rama europea. Esto era más complicado para Israel porque los europeos enfrentan distintas amenazas y no querían que Israel participara militarmente. El Comando Central de Estados Unidos entiende de manera inherente cuáles son las amenazas en Medio Oriente. Comando Central de Estados Unidos y Carrilla, quien estuvo aquí antes como jefe de Comando Central de Estados Unidos, fue muy útil específicamente en lo que respecta a la operación de Israel en Irán. Israel espera que la cooperación con Estados Unidos y Comando Central de Estados Unidos siga bajo Brad Cooper. Así que si alguien quiere saber si Estados Unidos apoya la incursión de Israel en esta etapa en la ciudad de Gaza, el hecho de que el jefe de Comando Central de Estados Unidos venga a Israel justo cuando esa operación está en marcha y se reúna con Al-Zamir en ese momento es una fuerte indicación de que Estados Unidos apoya la incursión de Israel en la ciudad de Gaza. Así que esa es una señal muy buena, es una que debe ser traducida y entendida por los enemigos de Israel y también por los enemigos diplomáticos de Israel en estos días en Europa Occidental. Estados Unidos está con Israel, respalda a Israel y continúa respaldando a Israel.
Y espero que veamos una transición sin problemas hacia el almirante Brad Cooper, quien ahora es el jefe de Comando Central de Estados Unidos. Vamos a cambiar un poco de tema aquí. El tema de la soberanía israelí o la posible soberanía israelí sobre todo, o parte de Judea y Samaria. Esta semana, el ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich presentó un nuevo plan en el que Israel declararía soberanía sobre el 82% de Judea y Samaria, especialmente enfocándose en todas las áreas abiertas. La gente no nota el tamaño de Judea y Samaria. Las comunidades judías solo ocupan entre el 3 y 4% del área. Luego tienes los principales centros de población árabe, las 6 ciudades más grandes. Entonces, Smotra dice que Israel debería poner este plan en acción, soberanía sobre el 82%, enfocándose en esas áreas. Al mismo tiempo, Smotra está diciendo que si la autoridad palestina continúa en su camino de terrorismo, igual que Hamas en Gaza, Israel tiene la capacidad de eliminar también a la autoridad palestina. Bueno, ciertamente la autoridad palestina ha sido un incitador de terror, un financiador de terror. Han sido corruptos también. La mayoría de los palestinos no quiere a la autoridad palestina. Ya lo hemos mencionado varias veces. Si hubiera elecciones en la autoridad palestina, sea lo que sea que eso signifique exactamente, la mayoría de la gente no votaría por la autoridad palestina porque entienden que Mahmoud Abbas y sus secuaces son una organización corrupta que se queda con parte de todos los fondos que llegan, ya sea a través del comercio o la ayuda internacional a Judea y Samaria, lo que se conoce como Cisjordania. Y por eso estás viendo un mayor impulso hacia la soberanía, ya que la mayoría de los israelíes ahora reconocen que la creación de un Estado palestino no puede producir la paz, ¿verdad? La fórmula original se llamaba tierra por paz. Y mucha gente argumentaba que puedes ofrecer tierra, pero nunca vas a obtener paz a cambio. Creo que ahora, incluso quienes apoyaban la fórmula de tierra por paz, aunque fuera aspiracional, reconocen que no es posible. No va a haber paz a cambio de ninguna cantidad de tierra. Ahora, los europeos, Emmanuel Macron, otros, e incluso diría que miembros de la izquierda todavía quieren y están impulsando una solución de 2 estados. No ven ninguna alternativa. Así que básicamente tienes como 3 opciones aquí. Podrías decir, está bien, te daremos la tierra, aunque no haya paz. De alguna manera vamos a reconocer un gran Estado palestino, ya sabes, en cualquier parte del territorio. En el pasado, las ofertas han sido de hasta el 95-96% de Judea y Samaria, básicamente todo, para la creación de un Estado palestino. Independientemente de si los judíos pueden vivir ahí, hablamos de unos 400,000 judíos en esas zonas. Algunos quieren trazar el mapa de tal manera que los judíos puedan quedarse donde están y no tengan que moverlos físicamente como lo hicieron en Gaza. Otros quieren decir, está bien, ¿quieres vivir ahí? Lo resolveremos. Algunos proponen sacarlos de ahí. Pero de todos modos, la opción número 1 es encontrar una fórmula para salir de Dodge, incluso si esa es tu tierra natal bíblica, y facilitar la creación de un Estado palestino, lo que sería la máxima recompensa por el ataque terrorista del 7 de octubre. Aunque el ataque lo cometieron habitantes de Gaza y no los judíos de Judea y Samaria, las fuerzas de defensa de Israel han estado muy activas en Judea y Samaria desde el 7 de octubre debido al terrorismo. La mayoría de los palestinos en Judea y Samaria apoyaron el 7 de octubre y siguieron haciéndolo. Siguen apoyando el 7 de octubre. Esa es la opción 1. La opción número 2 es a cierto grado de soberanía israelí que podría ser soberanía completa. Y lo que Smotrich está proponiendo aquí es una soberanía casi completa. Básicamente como tomar el control de toda la masa terrestre, pero los centros de población muy concentrados y la forma en que los palestinos viven en Judea y Samaria y Gaza viven en zonas muy densamente pobladas. No porque Israel los obligue a vivir en zonas densamente pobladas, sino porque simplemente eligen vivir de manera muy natural en áreas muy densamente pobladas y no les molesta. Por ejemplo, si tienen un área pequeña, meterán a tantas personas como puedan en ella. Entonces Smotrich dice, oye, dejaremos algún grado de autonomía. Hablé este fin de semana con Michael Oren, ex embajador de Estados Unidos, y él escribió recientemente en su Substack Claridad
sobre la soberanía israelí, con la excepción de algunos independientes, lo que él llamó cantones. Está bien, no son exactamente emiratos, pero es como está bien, les daremos estas pequeñas zonas autónomas. Eso es lo que dice Bezalel Smotrich. La tercera opción es dejar el status quo, ¿correcto? Y creo que la soberanía parcial no es necesariamente un buen plan. Ahora, esta idea que está diciendo Smotrich es más que soberanía parcial. Básicamente está diciendo, controlemos la gran mayoría de toda la tierra, pero ya veremos qué hacer con las ciudades altamente concentradas un poco más adelante. Todavía permitiremos que se gobiernen solos. Smotrich dice que quizá primero la autoridad palestina los gobierne. Lo que Miguel Oren, lo que el profesor Mordechai Kedar y otros mencionan es permitir que líderes árabes locales, básicamente alcaldes, gobiernen esas áreas. Y creo que eso es algo que Israel también debería considerar en Gaza. No dejen que ninguna autoridad centralizada tome el control. Dividan la franja de Gaza en grupos pequeños, permitan que buenos alcaldes, jefes de clanes y otros lideren. Como Israel ya ha estado trabajando con el clan Abu Shabaab en Paras Rafach y el sur de Gaza, y con otros clanes que pueden gobernar partes del territorio bajo la soberanía general de Israel en los alrededores. Pero creo que otra cosa interesante sobre el plan de Smotrich es el hecho de que realmente lo puso en papel membretado del Ministerio de Defensa. Él es ministro en el Ministerio de Defensa, así que fue y lo hizo. Un viceministro. Viceministro. También estaban los Emiratos Árabes Unidos, con quienes Israel firmó los acuerdos de Abraham en el primer mandato de Trump. Públicamente se opusieron a que Israel aplicara soberanía en cualquier área. La pregunta es, ¿eso es solo de palabra? Hemos visto que Arabia Saudita en el pasado también ha criticado la posible soberanía, diciendo que no irán hacia la normalización con Israel si de hecho llevan a cabo algún tipo de plan. ¿Crees que Emiratos Árabes Unidos finge para quedar bien ante el mundo árabe o es una amenaza real? Diré que, según lo que entiendo, el jueves el primer ministro Netanyahu en el gabinete se suponía que iba a tener el tema de la soberanía en la agenda y de hecho lo sacaron de la reunión del jueves, tal vez por miedo a que los Emiratos Árabes Unidos realmente estén hablando en serio con su amenaza de retirarse de los acuerdos de Abraham potencialmente. Yo creo que es más que solo palabras. Quiero decir, aquí hay una amenaza. Y recordemos, volvamos y veamos la cronología de los eventos. Creo que hablamos de esto recientemente en el programa, que el primer ministro en el tercer ciclo electoral básicamente prometió que iba a declarar la soberanía israelí en el Valle del Jordán, que es una gran extensión de tierra, mayormente en Samaria, que también toca el desierto de Judea y que está a lo largo de toda la frontera de Israel con Jordania y que esencialmente apretaría las áreas palestinas. El Valle del Jordán no es muy poblado. Así que no estamos hablando de tomar el control de estas ciudades autónomas que probablemente Smotrich quedaría fuera del acuerdo. Tomar una franja de tierra protegería a Israel de Jordania y evitaría el contrabando hacia la autoridad palestina, que siempre ha sido una gran amenaza. Ahora, recordamos que la soberanía israelí sobre partes de estas áreas en realidad formaba parte de lo que se llamó el Plan Trump para la paz, la visión de paz hacia la prosperidad. Recordamos la conferencia de prensa entre el presidente y el primer ministro, donde hablaron sobre el plan de paz y prosperidad. Hablaba sobre 15 áreas judías independientes dentro de una zona palestina mayor, pero mucho menor que toda Judea y Samaria. E Israel quería aplicar su soberanía sobre el Valle del Jordán. Y aparentemente eso molestó a Jared Kushner. Eso posiblemente molestó al presidente. Y también molestó a estos países de los acuerdos de Abraham, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos. El primer ministro estaba en un dilema. Le prometí esto al público. Quiero que voten por mí, por la soberanía, pero ahora él enfrenta un problema internacional, diplomático. Así que lo que hicieron fue que, de alguna manera, terminaron retrocediendo en la soberanía sobre esas áreas al firmar los acuerdos de Abraham, básicamente aceptando públicamente suspender temporalmente la aplicación de la soberanía sobre partes de Judea y Samaria para poder avanzar y firmar estos acuerdos.
Y realmente fue un movimiento peligroso porque lo que pasó es que Israel esencialmente ató su soberanía sobre áreas que son su patria bíblica, Judea y Samaria, a estos acuerdos de normalización con naciones árabes lejanas. Y estos acuerdos de Abraham, y ya se acerca la próxima semana, será el aniversario de 5 años de la firma del acuerdo de Abraham. Y así que todo esto ocurrió en 2020. Fue poner nuestra soberanía junto con la normalización, cuando en realidad la normalización se suponía que era sobre los Emiratos y Bahrein queriendo hacer negocios con Israel sin importar el tamaño de esas fronteras, y en realidad no tenía nada que ver con las relaciones de Israel con la autoridad palestina. Eso era lo bueno de los acuerdos de Abraham, evitó el tema israelí-palestino. Pero debido a que Israel hizo eso, ahora los Emiratos y Bahrein sienten que su normalización estaba al menos en parte condicionada a la soberanía. Y aunque Israel no aceptó retirar formal y permanentemente la soberanía de la mesa, solo accedieron a suspenderla. Bueno, ahora hemos llegado a un punto en el que vemos que no puede haber un Estado palestino y es momento de reanudar. Han pasado 5 años y está bien, suspendimos por un tiempo y ahora es momento de avanzar con la soberanía. Pero claro, los Emiratos Árabes Unidos están amenazando. Ellos piensan que así como influyeron en la decisión de suspender la soberanía, tal vez puedan lograr que Israel suspenda la soberanía de nuevo. Y Israel hizo un movimiento peligroso hace 5 años que ahora afecta a Rus. Y ya veremos si Israel arriesga el acuerdo con los Emiratos. ¿Cuánto vale eso en comparación con cuánto vale aplicar la soberanía sobre Judea y Samaria? Sí, otra pregunta, con Israel suspendiéndolo hace 5 años, ¿cuál es la postura de la administración Trump ahora? Circulaban rumores de que se oponían a que Israel ejerciera soberanía en este momento. Pero en los últimos días, el embajador en Israel, Mike Huckabee, negó que Estados Unidos haya pedido alguna vez a Israel, al menos recientemente, que no aplique la soberanía. Él dijo: he repetido varias veces que Estados Unidos respeta a Israel como un Estado soberano y no le dirá a Israel qué hacer. Esto se informó en medios israelíes. Así que Huckabee está diciendo eso, y de nuevo asumo que él no está tomando la libertad de decir cosas sin consultar con el presidente. Huckabee dice que nunca le ha pedido a Israel no aplicar la soberanía ahora. Bueno, si observas algunos de los movimientos que ha hecho Estados Unidos, y hablamos de esto en el programa la semana pasada, cuando Estados Unidos básicamente está revocando visas para que los palestinos vengan a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sabes, ha estado tomando cada vez más medidas contra la autoridad palestina. Esta administración de Trump entiende que los palestinos, primero, no son socios para la paz con Israel y segundo, realmente no representan aliados para Estados Unidos. Esta es una gran diferencia en la política de esta administración en comparación con otras administraciones. Otras administraciones básicamente decían, sí, Israel es un aliado de Estados Unidos y los palestinos también son un aliado de Estados Unidos. La administración de Trump ve a los palestinos y dice, ¿qué demonios nos están ofreciendo estos tipos? No nos ofrecen nada como aliados. Están molestando, atacando, incitando contra nuestro aliado Israel, desestabilizando a Israel, desestabilizando el Medio Oriente. Y por eso no van a impulsar la soberanía palestina en Judea y Samaria. Y vemos que están tratando de bloquear los esfuerzos franceses y de otros países para empoderar o reconocer la soberanía palestina. Eso significa que Estados Unidos dará el siguiente paso lógico y dirá, bueno, si la autoridad palestina no va a ser soberana sobre la zona, entonces dejemos que Israel sea soberano sobre la zona. Por eso hablamos de esas 3 opciones. Básicamente es soberanía palestina, soberanía israelí o mantener el status quo. Sabes, siempre ha habido, en ausencia de una mejor solución, el deseo de postergar el problema y mantener el status quo. Esa fue la estrategia de Netanyahu por mucho tiempo, mantener el status quo y fortalecerse cada vez más. Pero creo que el 7 de octubre fue el detonante para que todos reconocieran que el status quo no puede durar más.
Parece natural que si Israel no va a permitir la facilitación de un Estado palestino en Judea y Samaria, entonces alguien tiene que ser responsable de ese territorio. Tienes que salir de este periodo en el que la comunidad internacional te llama ocupante militar, ¿no? Y la manera de hacerlo es finalmente aplicar la soberanía. Y cuando hablamos de estas son las zonas que son la patria bíblica. Todos los lugares donde están las historias de Abraham, Isaac, Jacob y las historias del rey David, estas son las zonas que la comunidad internacional conoce como Cisjordania, pero que nosotros conocemos como Judea y Samaria. Israel ha pospuesto esto durante 58 años desde la Guerra de los 6 días. Tal vez el 7 de octubre lo haya cambiado. Quiero hablar sobre los que odian a Israel y que afirman, y lo he visto muchas veces en las redes sociales, que Hamás solo existe en Gaza. Dicen en ex Twitter, ¿por qué Israel sigue entrando en estas comunidades en Judea y Samaria? ¿Por qué molestan a los árabes de noche mientras duermen? Para quienes no lo saben, Hamás está presente en Judea, Samaria y especialmente en Hebrón. Eso nos lleva a nuestra siguiente historia. Se frustró un complot para asesinar al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Había una célula terrorista de Hamás en la zona de Hebrón que planeaba usar algún tipo de dron varios drones para llevar a cabo un ataque dirigido contra un ministro del gobierno israelí, Itamar Ben-Gvir. Y gracias a Dios, una operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet, la Agencia de Seguridad de Israel, evitó que eso ocurriera. Así que, número 1, Hamás sí existe en Judea y Samaria. Número 2, aquí está la prueba. Desbaratamos un complot de Hamás para asesinar a un ministro. Sí, sabes, definitivamente Hamás está muy activo en Judea y Samaria. Y sin mencionar, es probablemente más popular que la autoridad palestina. Y las fuerzas de defensa de Israel han estado muy activas en lo que llamamos, ya sabes, cortar el césped en Judea y Samaria usando inteligencia, identificando complots, no solo contra líderes israelíes, sino también contra civiles israelíes, complots terroristas, la formación y actividad de entidades terroristas. Y la idea solo llega y hace redadas. Y lo eliminan. Y esta es la ventaja de la soberanía israelí sobre estas áreas en comparación con la situación que teníamos en Gaza, donde las fuerzas de defensa de Israel nunca pudieron simplemente entrar, a menos que ya hubiera comenzado un gran ataque terrorista o lanzamiento de cohetes. Así que quieres poder usar inteligencia y poder entrar ahí para prevenir que ocurran ataques terroristas. Cambiando ahora a los hutíes, ellos continúan lanzando misiles balísticos y drones contra el Estado de Israel. En el programa pasado, mientras grabábamos, recibí la alarma en mi teléfono y nos preparábamos para ir a los refugios. El ministro de Defensa, Israel Katz, amenazó a los hutíes usando una referencia bíblica, diciendo que iba a desatar todas las 10 plagas sobre los hutíes si seguían atacando al Estado de Israel. Plagas de oscuridad, la plaga de los primogénitos. Dijo, vamos a completar las 10 plagas. Usó esa referencia en Twitter para amenazar a los hutíes y decirles, dejen de lanzar misiles balísticos y drones contra Israel. Ellos continúan haciéndolo casi día por medio. Veamos si el ministro de Defensa realmente cumple con esa amenaza. Sabes, hemos visto con el tiempo que Israel actúa de una manera muy significativa. Me refiero, el más reciente fue el ataque cuando tenían, ya sabes, casi a toda la alta dirección de los hutíes en una reunión y los eliminaron al primer ministro hutí y a otros. Y han destruido el aeropuerto en Saná y la infraestructura petrolera, la infraestructura portuaria, las redes eléctricas. Sabes, han atacado los centros de poder ahí, así que, ya sabes, Israel tiene muchas capacidades. Pero ya sabes, cuando hablas de guerra asimétrica, los hutíes tienen misiles balísticos y lanzadores móviles. Está bien, así que mientras tengas a alguien que sepa cómo disparar un misil balístico, no tiene que ser de alto nivel, un genio estratégico. Está bien, si alguien tiene acceso a un misil balístico, podría ser un terrorista hutí de bajo nivel y tienes un lanzador móvil. Lo que están haciendo es que mueven estas cosas, ponen las coordenadas y disparan hacia Israel, disparan 1 o 2 a la vez y luego se esconden y mueven el lanzador. Y lo que vemos es que Israel en este momento no está vigilando el territorio como lo hacía, digamos, contra Irán durante esos 12 días en los que había aviones en el cielo constantemente.
Y tan pronto como se lanzaba un misil balístico o una andanada de misiles balísticos, Israel destruía los lanzadores móviles. Y dijeron que durante esa operación de 12 días, Israel destruyó algo así como el 80% de los lanzadores de misiles. Así que ya sabes, Irán básicamente se vio disuadido de usar más lanzadores cada vez que disparaban. Sería el fin de su capacidad para disparar y básicamente creó un cuello de botella donde incluso si Irán tenía los misiles balísticos, no tenían la capacidad para lanzarlos. Los hutíes prácticamente pueden salirse con la suya al disparar una o dos de estas cosas. Así que incluso si Israel ataca infraestructura importante y al liderazgo principal de los hutíes en Yemen, mientras los hutíes puedan moverse y disparar misiles balísticos, ya sabes, uno que otro contra Israel, van a seguir haciéndolo. Sí, su líder supremo sigue vivo y también su ministro de Defensa. Escuché que tal vez iban camino a esa reunión en la que su primer ministro y otros ministros fueron eliminados. Ellos sobrevivieron a ese ataque. Tenemos tiempo para un último tema aquí. Ayer hubo una entrevista realizada por Tucker Carlson, quien ciertamente no es fanático del Estado de Israel ni del pueblo judío. Él habló con un vocero de prensa del Departamento de Estado, un denunciante si se quiere, si estoy pronunciando bien su nombre, Shahed Goreshi, quien culpa al hijastro de Mark Levin, un amigo nuestro, David Milstein, de haberlo hecho despedir del Departamento de Estado porque no compartía las opiniones de la administración sobre el Estado de Israel. Carlson también afirmó que Hamas parece más una organización política que un grupo yihadista. También dijo que Judea y Samaria eran míticas. Vamos a ver ese video. Nadie puede afirmar de manera creíble que una familia cristiana esté en Hamas. Ok, entonces dime, no puedes afirmar que están en Hamas mientras al mismo tiempo dices que Hamas es un grupo de yihadistas. Son extremistas islámicos, que es algo que también afirman constantemente, aunque no sé si eso sea cierto, por cierto. Parece más una organización política, pero sea lo que sea, nos están diciendo constantemente que son Al-Qaeda. ¿Judea y Samaria son como distritos administrativos? No, no lo es. Hay un alcalde de Samaria. No, no existe. Y no hay un lugar real llamado Judea y Samaria. No, Las autoridades civiles no reconocen Judea ni Samaria, ya que son términos bíblicos. Se refieren a regiones mencionadas en el Antiguo Testamento cristiano. El objetivo es recordar que Dios prometió esta tierra al pueblo judío y que quienes vivieron ahí en los últimos 3000 años no tienen derecho a ella. Ese es el punto. Pero desde una perspectiva gubernamental, Judea y Samaria no son lugares reales en el sentido de que no están reconocidos. no están reconocidos. No son provincias, no lo son. ¿Y ellos tienen fronteras claramente definidas? No según lo que entiendo. O sea, no las tienen. Y eso eso te daría más apropiaciones de tierras. Así que esos son los comentarios. El Departamento de Estado respondió de inmediato diciendo que este exmiembro del Departamento de Estado, llamándolo contratista que estaba trabajando activamente para descarrilar la agenda del presidente, ahora calumniando a servidores públicos, también calumniando al embajador Mike Huckabee, David Milstein, diciendo que fue despedido por ninguna otra razón más que no estaba haciendo su trabajo. Y es una completa invención que haya sido Milstein, Mark Levin, el embajador Huckabee o cualquiera de estas personas quienes lo despidieron. Sí, totalmente. Hay muchas cosas mal con esta entrevista. Sabes, lo primero es que Tucker Carlson solía ser conocido por hacer mucha investigación antes de sus entrevistas. Y aquí, sabes, fue muy claro en la entrevista, especialmente cuando hablaba de Judea y Samaria, Cisjordania, que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Y también Shahed Goreshi no tenía idea de lo que estaban hablando porque lo repitieron una y otra vez durante la entrevista. Y tienes a Tucker diciendo, ¿o acaso existen fronteras de Judea y Samaria? ¿Eso siquiera existe? ¿Sabes? Y Goreshi diciendo, no, eso no existe. Y de hecho, esta es una región. Él preguntó, ¿hay algún líder, alcalde o gobernador en Judea y Samaria, como dice Goreshi? Él responde que no existe tal cosa. Tucker Carlson pregunta si parte de Cisjordania ni siquiera está en Jordania. Entonces estamos hablando de tierra jordana y Goreshi dice sí. Y todo eso es pura tontería. Está mal en todos los niveles. O sea, Judea y Samaria son regiones. Está bien.
puedes dibujarlas en un mapa, o sea, tienen fronteras distintas. Samaria es el norte de Cisjordania y Judea el sur, existiendo una separación entre ambas. Ahora el área fue llamada Cisjordania por los jordanos cuando ocuparon ilegalmente esa zona después de la Guerra de Independencia en 1948. Ellos tomaron esa zona, la llamaron la ribera occidental del río Jordán y la ocuparon ilegalmente. Y los únicos dos países en el mundo que reconocieron la ocupación ilegal de ese territorio por parte de Jordania fueron Pakistán y Gran Bretaña. Gran Bretaña debía facilitar esa tierra para un Estado judío, lo cual resulta irónico. Ahora, en 1967, Israel liberó ese territorio del control jordano y le devolvió los nombres bíblicos a esos territorios, Judea y Samaria. Actualmente, el gobierno israelí ya no llama a esa tierra Cisjordania. No existe. En Israel no hay ningún territorio que se refiera como Cisjordania. Es una invención internacional jordana. Está bien. Incluso Estados Unidos, el senador Tom Cotton y otros han propuesto una ley que haría ilegal llamar a esa tierra Cisjordania. Esa legislación aún no ha sido aprobada. Es la Ley de Reconocimiento de Judea y Samaria, y existe un proyecto para que Estados Unidos deje de llamarla Cisjordania y use sus nombres originales, Judea y Samaria. Ahora la comunidad internacional no quiere que llames a esa zona Judea y Samaria. No quieren que sepas quiénes viven en Samaria, los buenos samaritanos. Como que la buena gente vive en Samaria o que a los judíos se les llama judíos porque vienen de Judea, aunque recientemente vi un meme algo loco que decía que los judíos deberían ser dueños si se llama banco, ¿no? Así que la ribera occidental. Pero bueno, primero que nada, ni siquiera saben de lo que están hablando y se hacen pasar como si sí supieran. Y tuviste a Tucker Carlson respondiendo diciendo, ya sabes, esto está jodidamente loco. Y ese es el número uno. Número dos, tienes a este tipo, Goreshi. Él era un oficial de prensa, está bien. Era alguien que trabajaba para un portavoz, ni siquiera era un oficial de prensa de alto nivel. Y su trabajo era comunicar los comunicados de prensa que sus jefes querían comunicar, y él estaba tratando de socavar eso, de tratar de socavar las políticas del Departamento de Estado y cambiarlas y cambiar esos puntos de conversación, y lo despidieron por eso. Y ahora este ataque, específicamente un poco diferente a Huckabee, el embajador, pero más importante aún, se enfoca más en el asesor de Mike Huckabee, David Milstein. Ahora, David Milstein es amigo nuestro, así que para ser totalmente transparentes y tienes que salir a defender a tus amigos. Él es muy eficaz, oficial de políticas, asesor. Cuando lo conocí, él trabajaba para el senador Ted Cruz. Fue asesor especial durante 4 años de David Friedman cuando él era el embajador en Israel. Después trabajó para Ron DeSantis en Florida. Fue el asesor especial de Friedman y luego, cuando Mike Huckabee fue nombrado embajador, él fue designado como asesor principal del embajador Huckabee. ¿Por qué? Porque tiene muchísima experiencia y lo entiende. Trabajó muy de cerca con Mike Pompeo, entiende a Marco Rubio y sabe cómo quiere que sean sus políticas. Y ayuda a que esas políticas se implementen. Es un operador muy eficaz y alguien que se preocupa profundamente por los intereses de Estados Unidos ante todo, mientras también entiende cómo fortalecer esa relación entre Estados Unidos y el Estado de Israel. Pero, ¿por qué Tucker Carlson está atacando a David Milstein y por qué está usando a alguien como Shad Qureshi para atacar a David Milstein? Porque, como Tucker Carlson intentó hacer ver, David Milstein es el hijastro de Mark Levin. Y es habido una disputa muy pública entre ellos. Tucker Carlson y Mark Levin. ¿Sabes? Mark Levin le dice Tucker Carlson. Sí, ¿sabes? Por haber aceptado dinero de los cataríes para su cadena de noticias. Pero hemos visto a Tucker Carlson atacando a Mark Levin. Ha intensificado sus ataques contra Israel. En la entrevista habló de que en Gaza hay musulmanes y cristianos, no solo musulmanes. Hay cerca de 1,000 cristianos en Gaza.
en una población de aproximadamente 2 millones. Ahora, hace solo 15 años había alrededor de 3.000 cristianos en Gaza. Los cristianos están siendo expulsados de todas las áreas de la autoridad palestina. Él invitó a un pastor que estaba dirigiendo lo que se llama Cristo en el Checkpoint en Belén. Belén, antes de los años 90, era una ciudad con más del 80% de cristianos. Hoy en día es como del 10 al 15% cristiana, porque no es seguro para los cristianos estar ahí. ¿Por qué? ¿Porque los judíos no les permiten rezar? No, porque los musulmanes intimidan. ¿Sabes? Recuerda que Yasser Arafat hizo que personas tomaran la iglesia de la Natividad en Belén durante 40 días. Hasta 2008. Tomaron rehenes dentro de la iglesia de la Natividad. Podríamos hablar con Daron Spillman, conductor de True West aquí y ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien estuvo ahí lidiando con esa crisis. Pero, ya sabes, esta entrevista realmente solo estaba pensada para atacar a David Milstein. Tengo que decir que creo que David hace un trabajo increíble para Estados Unidos, para el embajador Huckabee. Hizo un trabajo asombroso para David Friedman. Y fue parte de ese trabajo que en realidad permitió que se firmaran los acuerdos de Abraham y que se implementaran políticas increíbles como el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía israelí en los altos del Golán y también lo que hizo Pompeo, llamado la doctrina Pompeo, el nombre de la doctrina Pompeo, donde Estados Unidos dijo que no considera inherentemente ilegal el llamado asentamiento israelí o la vida en Judea y Samaria. Creo que necesitamos llamar a nuestros amigos del grupo y nominar a Tucker Carlson y a este tipo, Shahed Gorshi, como los desgraciados de la semana, si es que no lo han hecho ya en el pasado. Sí, Carlson está fuera de control. Eso es todo por el Minuto de Jerusalén de esta semana. Agradezco a nuestro equipo detrás de cámaras, Zach Sickerman, Yuri Zveretsky, Ryan Lifshitz y Esther Eden. Y como siempre quiero agradecer a nuestro copresentador, director ejecutivo de Jewish News Syndicate, Alex Treman. Soy Josh Hasten. No te pierdas la increíble programación. Mencionamos algunos de los otros programas, el Quad y lo que... True East hace muchos buenos programas. Creo que hay 13 programas semanales aquí. Hemos crecido e invertimos en el estudio. Y por supuesto, somos una organización de noticias sin fines de lucro apoyada por lectores y espectadores. Así que si apoyas lo que estamos haciendo, sabes, no estamos recibiendo fondos de Qatar como Rafa Katarsen. Sabes, dependemos de las donaciones de nuestros lectores y espectadores. Así que puedes hacer clic en el super gracias, convertirte en un miembro suscriptor en YouTube o aún mejor, ir a horrorns.org y hacer clic en el botón de donación. Algunas personas nos están dando pequeñas donaciones, otras personas nos están dando, ya sabes, donaciones grandes. Cada programa, cada día de operación aquí cuesta mucho dinero. Así que con su apoyo podremos seguir expandiéndonos, cubriendo y haciendo todo el buen trabajo que estamos haciendo en un entorno mediático muy, muy difícil y sesgado. Claro, eso es Jewish News Syndicate Televisión y toda su increíble programación. Dona en jewishnewssyndicate.org. Revisen las últimas noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Que tengan excelente semana. Nos vemos la próxima semana, por favor, Dios, en Jerusalén Minute, aquí en Jewish News Syndicate Televisión.